Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bueno amigos, esta vez no he venido con una creepypasta, esta vez he venido con una historia, bueno, más bien he venido con algo que me llamó mucho la atención, como dice el título, los jinetes del Apocalipsis. Y bueno, empecemos con lo que he investigado yo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios que está sellado con 7 sellos. En ese escenario Jesús abre los primeros 4 sellos de los 7, liberando a estos jinetes que montan en caballos blanco, rojo, negro y un ovallo. Según la exégesis representan y son alegorías de la victoria, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente, aunque solo a este último se le designa por este nombre. Aunque los jinetes aparecen brevemente en el libro, su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas y generalmente en la influencia que tuvieron sobre la cultura occidental. Caballo blanco. Cabalgado por el jinete de la victoria. Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente, que decía: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer aún. San Ireneo y San Juan Crisóstomo sostienen que el arquero montado sobre el caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio. Una expansión que triunfa gracias al apoyo político. El padre Castellani lo deja claro al interpretar que en la monarquía cristiana, las cristianitas, es el orden romano convertido a la ortodoxia cristiana. Portar un arco, un arma para alcanzar grandes distancias, es representación de lo que hicieron los reinos cristianos, apoyando y llevando la evangelización a pueblos lejanos. Como ejemplo de lo predicho aconteció el bautismo de los pueblos germanos y eslavos o la evangelización de América. Salió a vencer. Esas victorias, son las victorias de Constantino, de Teodosio, de Carlos Martel. Aquellos que afianzaron y construyeron sobre el antiguo orden romano, las romanitas, el orden cristiano que perduró desde Constantino hasta el emperador Carlos III, el milenio que después es narrado en la parte final del Apocalipsis. Los otros 3 jinetes representan a las fuerzas del mal, destructivas, y dada la manera unificada en la que los 4 se introducen y se describen, puede ser más probable que el primer jinete sea, en consecuencia, el mal. El alemán Stuttgarter Erklärungsbibel lo pone en la guerra civil y luchas internas. Una interpretación, que se llevó a cabo por el evangelista Billy Graham, representa el jinete del caballo blanco como el anticristo, o una representación de los falsos profetas. Puede representar a Satanás. Caballo rojo. Cabalgado por el jinete de la guerra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. El padre Castellani consigna que desposeída la monarquía cristiana de su existencia 5 vendrá guerra o rumores de guerra 6 como dice Jesucristo. Y añade más diciendo que esto es el comienzo de los dolores 7 pero aún no es el fin. 8 Benedicto XV en 1917 declaró: jamás hasta ahora se había visto en el mundo la guerra como institución permanente de toda la humanidad. Y ya Castellani advierte que viendo 2 guerras mundiales parece como si el mundo se preparase para una tercera. Caballo negro. Cabalgado por el jinete del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven. Miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete monta un caballo negro y se entiende generalmente como la hambruna. El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, lo que indica la forma en que el pan se pesa durante una hambruna. De los 4 hombres a caballo, el caballo negro y su jinete son los únicos cuya aparición se acompaña de una pronunciación vocal. Juan oye una voz, no identificada, pero procedente de los 4 seres vivientes, que habla de los precios del trigo y la cebada. También se dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Esto sugiere que el hambre del caballo negro es el de aumentar el precio del grano, pero sin afectar a los suministros de aceite y vino. Una explicación de esto es que los cultivos de cereales hubieran sido más susceptibles en años de hambruna que los cultivos de olivos y vides.
La declaración también podría sugerir una continua abundancia de lujos para los alimentos básicos, mientras que tales ricos como el pan son escasos, aunque no totalmente agotados. Por otra parte, la preservación del aceite y el vino podría simbolizar la preservación de los fieles cristianos, que utilizan aceite y vino en sus sacramentos. Otra interpretación basada en Ezequiel 45:13 es que el trigo y la cebada representan la contribución de la gente a sacrificar al templo en las tradiciones judías de edad cuando el templo de Salomón se levantó. La escala representa el equilibrio y la medida de la contribución de la gente, con el fin de distribuirlo por igual entre las 12 tribus. Sin embargo, uno de los 4 seres vivientes dice que va a costar el salario de un día para obtener la cebada y el trigo. Por lo tanto, el jinete utiliza su escala para distribuir igualmente unos días de salario entre las naciones, resultando con 1/3 para el templo, para no dañar al ungido de Dios y de su riqueza. Caballo vallo. Cabalgado por el jinete de la muerte. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Miré, y vi un caballo vallo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 4º y último jinete se llama Muerte. De todos los jinetes, es el único a quien el propio texto explícitamente da un nombre. Todavía a otros se aplican los nombres de pestilencia o peste a este caballero, sobre la base de traducciones alternativas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén. A diferencia de los otros 3, no se describe con un arma u objeto, en lugar de eso se sigue por Hades. Sin embargo, las ilustraciones de este muestran principalmente que lleva una guadaña. El color del caballo de la muerte se escribe como chloros, o, en la koiné original griego, que a menudo se traduce como pálido, aunque ceniciento, verde claro, y verde amarillento son otras posibles interpretaciones. Por esto es que hay interpretaciones en las que el color puede ser gris, verde, amarillo, pero siempre un color indicando la palidez enfermiza de un cadáver. El comienzo del verso se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra puede referirse únicamente a la muerte y el Hades, o puede resumir el papel de los 4 jinetes. Los estudiosos no están de acuerdo en este punto. Bueno amigos, espero les haya gustado mi investigación, pronto haré más creepypastas.